Bueno, en este quinto video lo que tratamos de hacer es pensar la última parte del siglo XIX y hacer una especie de conexión o puente con el siglo XX. ¿Qué va pasando a finales del siglo XIX y cómo se entra en ese convulsionado siglo XX? Hay una explicación que tiene que ver con aquello que dijimos del barrio del mundo. Somos un barrio del mundo. El mundo vivió el ingreso a una nueva época. Hay un cambio de época fundamental en todos los terrenos, económico, tecnológico, social, pero fundamentalmente en lo mental. Lo que cambia es la mentalidad del hombre medio. Es el tiempo del hombre masa. Lo han definido distintos filósofos, distintos pensadores, pero me quedo con José Ortega y Gasset cuando en su texto La rebelión de las masas lo que hace es justamente explicar la mentalidad del hombre medio, del ser humano común, del hombre común, el hombre masa, que se caracteriza por pensarse en una unidad justamente con la multitud. El hombre masa es quien no quiere ser distinto, quien odia las diferencias, quien sabe que tiene que mimetizarse con la multitud para sacar ventajas. No es una cuestión de generosidad. El igualitarismo que se pregona no tiene nada que ver con la igualdad real, sino más bien con saberse parte de una multitud que avanza como multitud. Ese es el hombre masa. José Ortega y Gasset lo define diciendo que el hombre masa no piensa en la cualidad ni en el mérito, no cree en la cualidad ni en el mérito, sino en la cantidad. Descree el prestigio. No le importa la fama ganada por cualidades o méritos, sino la popularidad. No la fama, sino la popularidad. No importa por qué. La popularidad, hacerse conocido y famoso. Pero no la fama vinculada al prestigio, sino, vuelvo a insistir, a la popularidad. Todo eso es parte de la psicología de las masas, que también definiera Le Bon y que luego el propio Freud y Carl Jung lo estudiaran también, la psicología de las masas que abre ese siglo XX. Entonces ese cambio espectacular, reconocido también por pensadores de la literatura como Hermann Hesse, en Demian, ese cambio que viene de Europa y se proyecta sobre todo el mundo, que abre el siglo de las masas, pero es también el siglo de las guerras, el siglo de los regímenes totalitarios, que no por casualidad se aprovechan de esa mentalidad, la mentalidad del hombre que quiere ser común y que hace de eso una distinción. La única distinción es ser como todos. Todas las demás diferencias se suprimen. Y el que las tiene padece, sufre. Es mejor pasar por el hombre masa, por el hombre medio, por el hombre común. Esas cualidades mentales también se observan en el caso de nuestro país. Mucho se ha hablado de la crisis del modelo agroexportador de la generación del 80, crisis vinculada sobre todo a dos cuestiones. La primera es la dependencia de los mercados exteriores, que luego de las guerras hace una crisis prácticamente definitiva, luego de la Primera y antes de la Segunda Guerra Mundial. Las crisis económicas del mercado internacional, esa dependencia de cómo le vaya a los mercados impacta sobre el modelo agroexportador. Y lo segundo es la cuestión social propiamente dicha, es decir, lo que llamamos la paradoja del inmigrante, el inmigrante que llega a poblar el desierto como pretendía la generación organizadora, pero también llega a cuestionar ese modelo, llegan las ideologías, el sindicalismo revolucionario, el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Esa paradoja del inmigrante también es un costado débil del modelo agroexportador y empieza a hacer agua por ambos lados. Pero el tercer punto, el talón de Aquiles y el golpe final, es esto que estamos hablando del cambio de mentalidad, del siglo de las masas, que la Argentina, como los demás países,
era el desafío del siglo XX, cómo procesar ese cambio de mentalidad. La Argentina comienza con gobiernos conservadores que eran propios del siglo anterior, que se dan cuenta del fenómeno social, que lo perciben y que tratan de achicar, atenuar los problemas. Las leyes sociales incluso datan de esa época, el proyecto de Código de Trabajo de Joaquín B. González, el informe sobre el estado de las clases obreras del catalán Vialema C. Las primeras leyes, la ley del accidente de trabajo es de 1915, es decir, son anteriores a la irrupción de las masas como factor político a partir de la ley Sáenz Peña, curiosamente dictada por Roque Sáenz Peña, un presidente conservador, que abre el camino al sufragio universal, al voto universal masculino para ese momento, y con él a la irrupción del fenómeno de las multitudes, de la masa, de la democracia de masas, en la Argentina a partir de 1916 con Irigoyen. Es el siglo XX entonces que comienza de esa forma y que podemos anticipar. Nosotros hacemos como una metáfora, una comparación con la parábola de un boxeador, el campeón, la parábola del campeón cuya gloria es efímera, como una estrella fugaz. Pensemos en los boxeadores del siglo XX, en el mismo Dempsey, ya en esas primeras décadas. Dempsey era norteamericano. Firpo, el toro salvaje de las Pampas, que lo enfrenta, que lo tira, que lo saca del ring al norteamericano y luego pierde por nocaut. Vamos a uno más cercano, Oscar Ringo Bonavena, también, un buen muchacho, porteño, familiero, con su madre, en fin, en su cuarto de hora de gloria se presenta como representativo del hombre medio, del hombre común, querido, y tiene su instante de gloria cuando pelea en Estados Unidos con el mejor boxeador peso pesado de todos los tiempos, que ha sido Cassius Clay, Mohamed Ali, y lo tiene al borde de knockout en un round, pero luego pierde por knockout y empieza todo su declive y su declinación, que termina peleando por nada en oscuros lugares, enredado en el negocio de los cabarets que le pertenecían por supuesto a otros, y así muere, o sea, así es asesinado. Es decir, hay un instante de gloria, un fugaz paso por estrellato y luego el extravío. Esta secuencia de promesa y extravío también nos acompaña a todos los argentinos durante el siglo XX. Y la última metáfora que les dejo para este puente del 19 al 20 tiene que ver con la parábola del exitoso que se autodestruye. El exitoso que se autodestruye. Y ahí tenemos dos, ¿se acuerdan que hablamos de relaciones imposibles en la primera clase presencial? Dos personas aparentemente tan distintas como René Favaloro y Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Ambos son casi contemporáneos, en realidad en lo que hace sus fechas de nacimiento, con pocos años de diferencia. Ambos médicos, y ambos desarrollaron una vocación que los llevó a la autodestrucción, ¿no? A la autodestrucción. Uno con una vocación política, con una vocación revolucionaria, pero ambos salen al mundo y sí, ustedes me van a decir que no tienen nada que ver, uno proponía la violencia, el otro salvaba vidas, pero en realidad en el fondo sus mentalidades llevaban el germen de la autodestrucción. Y eso se ve en la historia argentina del siglo XX. La desmesura y la autodestrucción. Recordemos entonces esto, coincidamos o no, para la última clase presencial en el 6 de abril. Que están invitados incluso los que no participaron de ella. El 6 de abril, 10 de la mañana, nos vemos en Fundación Fraternitas, Moreno 1056 Rosario. Si se quieren inscribir, pueden hacerlo a proyectotab7@gmail.com. Muchas gracias.